¿Están preparados para una explosión cuántica de sus cerebros? ¿Una voladura atómica de sus pelucas? Vamos a hablar de uno de los aspectos más raros de la mecánica cuántica: la probabilidad cuántica. En el video anterior hablamos de la función de onda de Schrödinger. ¿Pero era propiamente una onda de lo que hablaba la ecuación, tal como Schrödinger pensaba inicialmente? El propio Schrödinger había llegado a la conclusión de que su nueva función de onda no describía una onda espacio-temporal tal como quería. El espacio matemático en donde vivía la función de onda cuántica no era un espacio de 3 dimensiones común y corriente, sino un extraño espacio multidimensional en donde la dimensión del espacio matemático variaba según el número de funciones de onda considerado. Es decir, cuantas más cosas había dentro, más dimensiones tenía ese espacio. Evidentemente, el espacio físico de una onda no puede cambiar su dimensión según el número de cosas que contiene. Pero entonces, ¿qué es aquello que representaba esta nueva función de onda capaz de predecir los experimentos cuánticos de manera correcta? ¿De qué hablaba esa función? ¿Ondas de qué? En 1926, Max Born se enfrenta al trabajo de Schrödinger. Luego de mucho trabajo, Born logra encontrar una interpretación adecuada para saber de qué habla esa función de onda. La función, según Born, me da las probabilidades de encontrar un clic en un detector, las probabilidades de obtener un resultado particular en un experimento. Son ondas de probabilidades. La interpretación de Born parece funcionar, pero ¿qué significa realmente? ¿Estamos frente a una onda que representa la realidad física, que representa algo que existe? ¿O más bien es una simple herramienta para predecir resultados experimentales, pero que no habla de la realidad? Además, la teoría cuántica habla solamente de las probabilidades, y no hay nada en ella que me diga por qué y cómo, cuando hago un experimento, me da tal o cual resultado singular. Entre la teoría y los experimentos parece haber una extraña laguna. ¿Es acaso la cuántica una teoría eminentemente azarosa? ¿Una teoría que pone límites a nuestra capacidad de representar la realidad? ¿Una teoría que no puede explicar por qué los electrones prefieren seguir un camino y no otro? Y eso no es lo más raro de todo. La cuántica parece introducir un nuevo tipo de probabilidad, desconocido hasta el momento. Pero antes, ¿qué es la probabilidad en la física? En la segunda mitad del siglo XVII y comienzos del XVIII, la probabilidad clásica se desarrolla como una nueva rama de la matemática. A los matemáticos, como a todo el mundo, les gusta jugar. Y al pensar en los juegos de azar, y tratando de aumentar sus posibilidades de ganar, empiezan a desarrollar una nueva idea matemática. La pregunta que la teoría de la probabilidad viene a responder es, aunque no conozca completamente la situación, ni las cartas que tiene mi rival, ¿puedo, sin embargo, acercarme a ese conocimiento de alguna manera? Pensemos en un ejemplo. Estamos en una mesa jugando al póker. Solo conocemos nuestras cartas y las que fueron arrojadas sobre la mesa. Pero no conocemos las cartas que tienen nuestros oponentes. Con la ayuda de la teoría de la probabilidad, podemos, aunque sea, acercarnos a ese saber. Calcular las probabilidades de que un jugador tenga un conjunto de cartas y no otro. Ahora bien, la probabilidad acá habla de una falta en nuestro conocimiento, de algo que no sabemos. La probabilidad no describe algo que existe realmente, sino nuestro grado de conocimiento. Por eso, a la probabilidad clásica se la llama en general por ignorancia. Pero la probabilidad cuántica no es así. La función de onda me habla de probabilidades que extrañamente interactúan entre sí en cuanto a probabilidades. Y si interactúan, uno debería decir que existen. Es decir, que no es solo un cálculo en mi cabeza, sino algo que existe realmente en el mundo. Dos funciones de onda interactúan de modo tal que las probabilidades contenidas en una pueden afectar a las probabilidades de la otra. Sería algo así como si la probabilidad de que mi rival de póker tenga 2 ases interactúe realmente con la probabilidad de que, en otra mesa, donde se juega con otro mazo, un jugador tenga 3 reinas. ¿Pero qué son probabilidades que existen realmente en tanto probabilidades y que interactúan entre sí? ¿Cómo pensar en algo así? ¿Qué significa? Esta es una imagen en vivo y en directo de sus cerebros explotando. Esto es sin dudas algo muy raro. No todos aceptaron esta extraña novedad. Y casi nadie la entendía.
¿Recuerdan a Aristóteles y su concepto de potencia? Lo vimos al principio de todo. Bueno, Heisenberg sí lo recordaba, y se preguntaba si esta extraña probabilidad cuántica no podía ser ese modo de ser potencial, esa potencia de la que hablaba Aristóteles. El concepto de probabilidad cuántica es una versión cuantitativa del antiguo concepto de potencia en la filosofía aristotélica, introduciendo algo que se encuentra justo en el medio, entre la idea de un evento y el evento real, un extraño tipo de realidad física justo en el medio entre posibilidad y realidad.